Hola a todos, Dios los bendiga ricamente. Es un placer poder compartir un día más con ustedes la palabra de vida, la palabra de Dios. Aquí desde la Iglesia La Antorcha estamos queriendo compartir con ustedes un capítulo, un versículo de la Biblia que es muy conocida por todos nosotros como cristianos. Y esto lo encontramos en 2 de Crónicas, capítulo 7, versos 14 y 15, y dice así la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Amén. Aquí podemos ver en las Escrituras donde Dios se manifiesta a Salomón, y este joven Salomón es el que construyó el templo de Dios. Y justo en el tiempo donde Salomón está dedicando el templo a Dios, en esa misma noche Dios se le manifiesta mientras él culminaba de orar. Y me gustaría explicarle un poco de quién es Salomón. Salomón, siendo un muchacho, hijo del rey David, tomó el reinado. Ya su padre le cedió ese derecho porque Dios lo decidió así. Entonces, en el capítulo 1 podemos leer que Salomón tomó el reinado de su padre David y que Dios estaba con él y Dios lo había engrandecido. Dios estaba caminando con Salomón. Salomón convoca a ir a una reunión con Dios en el tabernáculo a toda Israel. Y en el verso 7 nos dice que Dios se le presenta al rey Salomón, a este muchacho. Es interesante lo que Dios le dice a Salomón. Le dice: pídeme lo que quieras. Siendo Salomón un muchacho, podíamos pensar que hubiese pedido riquezas, le hubiese pedido poder, larga vida, o que él reinase sobre todo, y es todo lo que nos cuenta el capítulo 1. Pero es increíble lo que Salomón le dice: tuviste misericordia de mi padre, y a mí me pusiste en rey, como rey en lugar de él. Eso es lo que le dice. Y en el verso 10 dice: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a todo este pueblo tan grande? Salomón estaba pidiendo sabiduría a Dios. En el verso 11 y 12 podemos ver que Dios le dice: ¿me pides esto? Y a causa de lo que me estás pidiendo, yo te voy a dar riquezas, te voy a dar larga vida, te voy a dar lo que me pides, pero también te voy a añadir ciertas cosas más. Y es todo lo que vemos en el capítulo 1. Luego van los siguientes capítulos hablando de la construcción del tabernáculo, del templo de Dios. Y aquí capítulo 7 podemos ver que cuando Salomón acababa de orar, dice que descendió fuego del cielo. Había manifestación de Dios en ese lugar. Dios estaba manifestando a la vida del pueblo de Israel, a la vida de Salomón. Y aquí podemos ver en el verso 12 del capítulo 7 que dice: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración. Y es tan interesante poder ver todas estas cosas. Y con esto que estoy compartiendo con ustedes, hablándoles acerca de quién es Salomón, que era un muchacho que tomó el reinado a su padre, que era un muchacho que estaba caminando conforme a cómo a Dios le agradaba. Y sobre todas las cosas, pudiendo pedirle cosas grandes a Dios, él le pidió sabiduría y ciencia para guiar al pueblo de Israel. Viendo todas estas cosas, es interesante lo que ocurre en este momento en la vida de Salomón.
Como punto número uno es, Dios se manifiesta. Dios se manifiesta en la vida de Salomón. Dios se manifiesta. Y dice el verso 12, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Así que aquí podemos ver, y me fue tan interesante lo que dice la parte final de este verso 12, y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y una de las cosas que tenemos que entender, Dios había escogido el templo. Salomón construyó el templo de Dios y construyó su casa, dice el verso 11. Y dice que todo lo que Salomón hizo en el templo y en su casa, Dios prosperó. Eso es increíble. Y dice, yo he elegido, y quiero darte esta palabra hoy, para ti. Dios no solamente eligió un lugar, Dios nos eligió a nosotros. Es una palabra que quiero que podamos entender. Dios nos escogió. Dice en Efesios capítulo 1, versos 4 y 5, dice, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Tenemos que entender, aquí Dios se está refiriendo al templo, pero nosotros podemos entender, tenemos que entender que Dios no solamente se manifiesta en aquel tiempo, sino se manifiesta en todos los tiempos. Dios se manifestó en tu vida. Dios te escogió antes de la creación del mundo, dice Efesios, y nos predestinó, nos adoptó como hijos suyos por medio de Jesucristo. Si Dios se manifiesta en nosotros, Dios se manifiesta por medio de su palabra, para que nosotros entendamos que Dios no solamente se manifestaba en ese tiempo, Dios se manifiesta hoy. Por eso es que todos podemos tener una Biblia en nuestras casas, en todos los lugares de este mundo. Todos pueden tener una Biblia. Y Dios puede manifestarse por medio de su palabra. Mientras tú vas leyendo las Escrituras, Dios ya está manifestándose en ese lugar. Dios está hablándonos. Dios te escogió. Ahora tú eres el que debes tomar la decisión de seguirle o no seguirle. Y el segundo punto es, somos el templo. Y dice, he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Él había elegido el templo que Salomón le había construido. Y déjame decirte, tú eres el templo del Espíritu Santo. No solamente Dios te escogió, sino Dios puso su Espíritu en tu vida. Dice 1 Corintios 6, 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Está diciéndonos que nosotros somos pertenencia del Espíritu y que ya no somos nuestro propio dueño. El Espíritu es nuestro dueño. Dios predestinó esto, Dios nos escogió y Dios puso a su Espíritu en nuestras vidas. Y por ende debemos cuidar todo nuestro ser, porque somos de Dios. Me gustaría que podamos entender también que esta escritura no fue escrita para incrédulos. Eso es algo que tenemos que tener bien entendido. Por eso es que Él nos escoge. Nosotros luego decidimos si lo seguimos o no. Y a nosotros reconocerle como nuestro Señor y decidir que le seguimos, entonces el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y somos el templo del Espíritu Santo. Esta escritura no estaba escrita para un pueblo incrédulo, era para el pueblo de Dios. Dios le habla a Salomón, pero le habla para que él comunique al pueblo. Así que
Dios está diciendo que Él nos escogió y que somos el templo. Así que somos el templo. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, dice Dios. Dios da una advertencia. Podemos leer en Deuteronomio capítulo 28, verso 15, lo que nos dice la palabra de Dios. Y esto es algo muy interesante, porque no es que Salomón no conocía la escritura. Salomón conocía perfectamente la escritura, porque él era del pueblo de Dios y conocía los estatutos, los preceptos, los mandamientos de Dios, porque era una ley que ellos cumplían. Entonces Dios le trae a memoria esta advertencia, en la cual dice Deuteronomio capítulo 28, verso 15: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Está diciendo, si ustedes no obedecen a lo que yo les estoy diciendo, entonces estas maldiciones van a estar sobre la vida de ustedes. ¿Y cuáles son? Serás maldito en la ciudad. Dice también en el campo, en el canasto, en los frutos de tus plantaciones, del vientre, de tus animales, el tuyo mismo, todo te irá mal. Vendrán todas estas maldiciones, dice. Pero es tan interesante lo que dice el verso 23. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce. O sea, no caerán lluvias. Estarán cerrados los cielos. Nosotros no podremos recibir nada de parte de Dios a causa de la maldad. Y dice, y la tierra que está abajo de ti, de hierro, no producirá frutos. Así que esto es lo que nos dice Deuteronomio. Y vemos que Dios te da una advertencia. Dice, si yo cerrare los cielos. Nos da una pauta de que tenemos que analizarnos constantemente. Debemos estar analizándonos siempre. Y una cosa muy importante es, si tomamos malos caminos, nosotros nos analizamos cuando tomamos malos caminos. Habrá indicadores de que algo está mal. Nos va a indicar, está mal, lo que estás haciendo está mal. Tú lees, Dios se manifiesta por medio de su palabra. Y al manifestarse Dios por medio de su palabra, tú lo lees y tú te analizas y dices, no, algo no está bien. No está funcionando esto. Algo está mal en mi vida. Son ciertos indicadores que te están diciendo, cambia, sal de donde estás, vuélvete. Dios no va en ese lugar contigo. Estás yendo solo. Entonces, nos lleva al tercer punto, que es Dios da una solución a la advertencia. Dios, como un padre tan bueno, Él siempre desea lo mejor para sus hijos. Y a pesar que sus hijos se equivocan, papá siempre está diciendo, no hagas eso, porque si haces eso, esta es la consecuencia. Y Dios hace de esa misma forma. Dios se manifiesta de esa misma manera y Él dice, no hagas esto, porque si haces esto, esta es la consecuencia. Entonces Dios da una serie de puntos que si ocurren estas cosas, mira esto, mira aquello, entonces puedes hacer una cosa, dice el Señor. Si se humillare mi pueblo. No está hablando de incrédulos, está hablando de personas que conocen a Dios. Te está hablando a ti, mi querido amigo, amiga. Está hablando al pueblo cristiano, está hablando al pueblo de Dios. Porque estas eran palabras para el pueblo de Dios y estas son palabras para ti porque son palabras de Dios. Dios hoy habla a nuestras vidas. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos,
hasta ahí, dice la palabra, que debe haber humildad, número uno. La palabra de Dios dice en Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hay que entender eso. No nos desviemos de los caminos de Dios. Si tenemos que entender que el diablo, a causa de su soberbia, a causa de que no fue humilde, fue echado de la presencia de Dios. No seamos como el diablo, no seamos como él. Lo segundo es orar. Orar sin cesar, dice 1 Tesalonicenses 5:17, orar todo el tiempo, constantemente, orar sin parar, estar intercediendo constantemente en nuestras vidas, orando, buscando el rostro de Dios, es el siguiente punto. Mateo 6:33, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene añadido. Muchas veces buscamos primero lo añadido y después queremos buscar el reino de Dios. No, mi querido amigo, amiga. Es importante buscar primeramente a Dios. Buscar mientras lo podamos hallar. Buscarlo a Él. Enamorarnos de Él. Abrazarlo a Él. Tomarlo a Él. No lo que Él da. Lo que Él da solamente es pasajero, porque es solamente lo que tú puedes tener aquí. Pero si tú tienes una relación con Él, de padre a hijo, esto es eterno, porque esto lo llevarás por toda la eternidad. Luego lo demás vendrá todo añadido. Así que esto nos lleva al siguiente punto, que es convertirnos de nuestros malos caminos. Estos 4 puntos para mí son muy importantes. Primeramente, el humillarnos. Segundo, el orar, buscar el rostro de Dios. Y lo último es, no dice humillate, orá, busca el rostro de Dios y ya está. No, dice que tenemos que convertirnos de nuestros malos caminos. Debemos abandonar, tenemos que arrepentirnos de lo malo que estamos haciendo. Mientras no nos convertimos, tú te puedes humillar, tú puedes orar, tú puedes buscar el rostro de Dios, pero si no te conviertes de los malos caminos que estás, entonces no sirve de nada lo que estás haciendo. Todo va de la mano. Y cuando todo esto tú estás haciendo, porque esto es lo que Dios te está diciendo, entonces viene el último punto. La misericordia de Dios se manifiesta en tu vida. Porque tenemos que saber que esto no es porque tú te lo mereces. Esto es por obra y misericordia de nuestro Señor. Así que dice el verso final del 14, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Amén. Así que, mis queridos amigos y amigas, Dios quiere manifestarse en nuestras vidas. Dios quiere manifestarse en tu vida. Dios quiere hablarte por medio de su palabra. Dios quiere hablarte mientras tú oras. Dios quiere comunicarse contigo. Él te escogió. Él te puso el Espíritu Santo en tu vida. Él quiere que te alejes de los malos caminos. Él quiere que tú siempre estés en total unión con Él. Porque Él quiere derramar su misericordia cada día sobre tu vida. Así que, queridos amigos y amigas, es un placer poder haber compartido esto con ustedes. Te animo a que abandones los malos caminos. Si tú sabes que te estás equivocando, abandona el mal camino. Busca a Dios. Humíllate delante de Él. Ora sin cesar. Busca su rostro. Y permite que la misericordia de Dios se manifieste en tu vida. Quisiera orar en este tiempo. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te doy gracias por lo que haces en nuestras vidas. Señor, queremos humillar nuestras vidas ante ti. Señor, te pedimos que tú te manifiestes en nosotros. No queremos lo que tú das, no queremos tu bolsillo, Señor, queremos tu presencia en nuestras vidas. Señor, restaura todo de nosotros. Y si hay pecado, Señor, que no te hemos confesado,
te pedimos perdón, Señor. Danos sabiduría, entendimiento, para que nosotros podamos caminar conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, mi amigo, Dios te bendiga. Shalom.